Bueno, comencemos. Entonces, debido a que esta formación que se va a tener en cuanto a los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo es basada en la normatividad legal colombiana, es necesario que pues hagamos un repaso por las normas colombianas que nos han traído hasta este momento, que nos han traído hasta aquí en este momento o en esta situación actual en la cual se piden unos estándares para la elaboración de sistemas de gestión, ¿cierto? Pero digamos que podemos retomar o es necesario que a veces sepamos qué es un sistema de gestión, ¿cierto? Porque pues muchas veces hablamos de un sistema de gestión, pero pues no sabemos como tal cuál es como la definición de fondo, ¿sí? Se podría decir que en este sentido, un sistema de gestión podría ser como un conjunto de procedimientos, herramientas y prácticas para planificar, controlar y mejorar las actividades y procesos de una organización, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de procedimientos, estamos hablando de un conjunto ordenado de actividades. ¿Cómo así? Dentro de las organizaciones, tal cual como yo lo explicaba en la ISO 45000, la ISO 45000, como ustedes bien lo sabrán, es una norma que está basada en los procesos, ¿cierto que sí? ¿Los procesos qué son? Son como las actividades principales a las cuales se dedica una entidad. ¿Sí? Entonces podríamos decir, algunos hablan de procesos, algunos actores hablan del macroproceso, ¿cierto? Entonces dentro de los procesos están algunos procesos estratégicos, misionales y de apoyo, ¿sí? Ejemplo de esos procesos, proceso de compras, proceso de ventas, proceso de producción, proceso de la toma de decisiones gerenciales, proceso, no sé, de gestión documental, el proceso de logística, todos esos son procesos. Y esos procesos a su vez tienen unas actividades. Ese conjunto de actividades es necesario que se organicen, ¿sí? Y una vez organizadas, nosotros sepamos qué tareas se realizan en cada una de estas actividades. Para ello, es necesario como organizarlas en unos procedimientos que nos digan cómo es que se tienen que realizar estas actividades o estas tareas, ¿cierto? Entonces, un sistema de gestión, ¿qué es? Es organizar todo lo que se hace o todas las actividades, todas las tareas, todos los procesos, todos los procedimientos que se hacen dentro de la organización y organizarlos. ¿Organizarlos con qué fin? Con el fin de que haya como un sentido lógico, que haya como una brújula que nos oriente qué hacer, cómo hacer, ¿sí? Porque muchas veces cuando nosotros salimos pues a laborar en nuestras empresas y salimos de nuestras instituciones educativas, salimos con una mano de conocimientos, con un cúmulo de conocimientos amplios muchas veces, pero a veces se nos dificulta cómo aplicar esos conocimientos dentro de la empresa, cómo organizar eso de una manera lógica, ¿sí? De una manera, no sé, concatenada, de una manera secuencial que nos permita como administrar y mejorar como los esfuerzos que nosotros hacemos dentro de la organización, ¿sí? Y de esta manera, pues un sistema de gestión lo que hace es ayudar a las empresas a alcanzar los objetivos, ¿sí? De una manera que pueda ser eficiente y efectiva, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de sistemas de gestión, no solamente hablamos de seguridad y salud en el trabajo, existen muchos sistemas de gestión en nuestras entidades, en nuestras empresas, ¿sí? Digamos que tenemos los sistemas de gestión de calidad, ¿sí? Tenemos los ambientales, los sistemas de gestión ambiental.
Tenemos los de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Podríamos hablar también de la seguridad de la información, los de responsabilidad social, ¿sí? Eh, Todos esos que nos permiten como organizar cada una de las áreas funcionales de nuestra empresa, ¿sí? Digamos que el que inició todo este proceso, digamos que el padre de los sistemas de gestión podría decirse que es la calidad. El sistema de gestión de la calidad fue como el primer asomo de realizar un sistema en el cual se pudiera pues realizar una serie de documentación o unir todos esos esfuerzos. ¿Para qué? Para organizarlos, para mejorarlos, ¿cierto que sí? Sobre todo porque el de la calidad. Porque cuando nosotros pensamos en calidad, cuando nosotros hablamos de la calidad, estamos hablando de un estándar, ¿sí? ¿Y un estándar de qué? Puede ser un estándar de un producto, de un proceso, de un procedimiento, ¿sí? Porque cuando nosotros hablamos de la calidad, no solamente hablamos calidad para los productos, también hablamos para los procesos. Cómo nosotros tenemos que organizar o estandarizar esos procesos para garantizar la calidad de nuestros productos o de nuestros servicios. Bien, entonces digamos que ese es como el primer asomo de los sistemas de gestión. Ya después con el tiempo también se fue hablando del impacto que tenían las organizaciones, las empresas con el medio ambiente, ¿cierto? De cómo el uso indiscriminado de los recursos, digamos que van deteriorando la calidad del medio ambiente, la calidad del ambiente que tenemos. Recordemos que vivimos en un mundo y ese mundo es finito, tiene unos recursos limitados, pero pareciera que nosotros viviéramos en un mundo que tiene recursos ilimitados, ¿sí? Digamos que hasta el día de hoy hemos sabido sortear algunos de esos límites que se nos han impuesto. ¿Cómo así? Resulta que la Tierra tiene 9 límites, ¿sí? Tenemos 9 límites ambientales. Uno de ellos es la calidad del aire, otro de ellos es la calidad del mar, ¿sí? La acidez del mar. Entre más ácido el mar, digamos que más difícil nuestra supervivencia. ¿Cómo así la acidez del mar? La acidez del mar se da, ¿sí? O se aumenta cuando aumenta el clima, cuando aumenta la masa vegetal muerta, cuando aumenta la contaminación en los mares, ¿cierto? Y cuando disminuye la cantidad de arrecifes de coral que son los que ayudan a filtrar, digamos, o a controlar la acidez del mar. Igual que también la cantidad de krill, ¿sí? Que existe en el mar. El krill es como la base de la alimentación en el mar. Es de lo que se alimentan las ballenas, ¿sí? Es de lo que se alimentan muchos animales. O sea, digamos que ellos son como la base de la cadena alimenticia. Si por el aumento de las temperaturas y la acidez del mar ellos disminuyen o se disminuye la cantidad de krill, muchas de esas especies comienzan a extinguirse. Bien, todo tiene un ciclo. Todo, o sea, todo lo que está en la tierra, en la naturaleza, tiene un porqué, tiene un propósito, ¿cierto? Y cuando se sobrepasan nuestros límites, obviamente se afecta ese equilibrio. Todo tiene que tener un equilibrio. Bien. Otro de los límites que tiene la Tierra es, desde luego, la cantidad de especies vegetales, la cantidad de especies animales, eh, los ciclos del viento, ¿sí? Que también son, y de la lluvia, que son regulados por qué, que son regulados por los ecosistemas que hay, ya sea de bosque o de selva. Por ejemplo, la selva amazónica no solamente es el mayor pulmón del mundo porque ayuda a, 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 a eliminar la cantidad de dióxido de carbono que hay en la Tierra y convertirlo en oxígeno, sino que también ayuda a ser un termómetro que regula la temperatura que hay, ¿sí?
y muchos de los vientos que vienen del Sahara cargados con arena del desierto son atrapados ahí también en esa selva. Entonces digamos que la selva de Sudamérica, ¿sí? La selva del Amazonas, la selva del Congo y la selva indonesia, ¿sí? Son como los mayores pulmones que tiene el mundo. Sin embargo, últimamente hemos visto que también han sido muy atacados. ¿Por qué? Esto se debe a la presión que tiene sobre los recursos naturales la actividad humana empresarial. ¿Sí? Digamos, las selvas de Indonesia últimamente han sido taladas, quemadas y muchos de los animales exterminados para sembrar un monocultivo que se llama la palma africana. La palma africana es uno de los elementos que nosotros más consumimos en el mundo. ¿Sí? ¿Para qué consumimos eso? Para aceite. Prácticamente el aceite que nosotros tenemos en nuestras cocinas proviene de la palma africana. ¿Sí? Es un aceite vegetal. Sin embargo, es uno de los que más grasas trans y grasas no saludables tiene, con alto contenido de omegas 3. ¿Sí? Eh, y nosotros hoy en día tenemos una descompensación de omegas. Tenemos más omegas 3 que omega 6. Y eso hace que haya mucha incidencia de obesidad y de otras enfermedades que tienen mucha incidencia. ¿Y por qué hay tanta presión sobre, o sea, por qué tanto consumo de aceite? No solamente para nuestras comidas que tenemos, para el aceite que tenemos, sino también para las empresas de fritos, por ejemplo, Frito-Lay, las papas, los chicharrones, todos estos paquetes, todas estas frituras en paquetes consumen grandes cantidades de aceite de palma. Entonces, como no hay nada más barato que deforestar, invadir terrenos que no se tienen que pagar por ellos, deforestar, eso es lo que está pasando, ¿cierto? Igual otro, la ganadería también tiene un alto impacto en los ecosistemas, ¿sí? Sobre todo en las selvas. Eh, Aquí pues es de sobra también muy conocido que bajo el conflicto armado que hubo y la permisibilidad que hubo de ciertos gobiernos, muchas tierras fueron robadas por políticos que hoy están, o sea, sí, la robaron grupos militares y terminaron en manos de políticos donde o bien siembran palma africana o bien la utilizan para ganadería. El efecto de la ganadería, en este caso, es la producción de gas metano. Digamos que el gas metano tiene más incidencia en el calentamiento global que el dióxido de carbono, ¿sí? Digamos que impacta más en el calentamiento, produce más calentamiento. Y es algo cíclico. Digamos que entre más gas metano y dióxido de carbono se produce o se lanza al medio ambiente, este calienta más la tierra y derrite el permahielo o el permafrost. ¿El permafrost qué es? Es tierra congelada en los países nórdicos y en los países septentrionales, como abajo en el sur, abajo en Argentina, abajo en Chile, ¿sí? Que siempre toda la vida, desde la última glaciación, han tenido hielo, pero debido al calentamiento, hoy en día se está derritiendo ese hielo y ese hielo se convierte en agua, pero suelta además gases de efecto invernadero antiquísimos, gases que están muy viejos, ¿sí? Entonces aumentan aún más la cantidad de dióxido de gas metano en el medio ambiente. Bien. Entonces por eso es que se habla también del sistema de gestión medioambiental, porque este sistema de gestión lo que busca es que las empresas se concienticen que hay un impacto en el medio ambiente con cada actividad humana. Y entonces que tenemos que tener protocolos, tenemos que tener estándares para que el uso de nuestros recursos, que nuestra huella de carbono, que el uso hídrico que hagamos, o la huella verde, o la huella que nosotros estemos dejando, sea menos impactante para el medio ambiente. Por eso hoy en día también se está hablando de los coches eléctricos.
¿sí? Ya que debido a las mediciones que hicieron en pandemia, se determinó que ese parón mundial en pandemia hizo que sí, o sea, que efectivamente existe un fenómeno de calentamiento global que sí es causado por el ser humano, ¿sí? Para nosotros eso parece lógico, pero resulta que la ONU y muchas entidades internacionales no lo hayan determinado. ¿Por qué? Porque habían estudios pagados por petroleros, pagados por empresas que tenían alto impacto ambiental, sobre todo en el calentamiento global, en la calidad del aire, que decían que efectivamente, que decían que no, que el calentamiento global se daba por los ciclos de la Tierra y no era causado por qué, por el ser humano. Pero después de eso se determinó que sí, que nosotros los seres humanos, con el dióxido de carbono que emitimos, con el gas metano que producimos, porque todos los seres humanos en el mundo producimos gas metano, ¿cierto que sí? Pero la actividad agrícola y la actividad ganadera impacta mucho más. ¿Por qué? Porque se genera más cantidad de seres vivos, ¿sí? Que también influyen en esa cantidad de gas metano que se emite a la Tierra. Y la agricultura también. ¿Por qué? Resulta que nuestra agricultura está fuertemente basada en la elaboración o en la hechura de fertilizantes. ¿Sí? Digamos que los fertilizantes son la maravilla del siglo pasado que nos dejaron a nosotros, sobre todo los alemanes. ¿Sí? ¿Por qué los alemanes? Resulta que uno de los estudios de Alexander von Humboldt cuando fue a Perú fue que descubrió que el imperio inca tenía unas grandes terrazas donde tenían unos sembradíos espectaculares, muy fértiles. Y ellos decían, pero ¿cómo? Si esas tierras estaban muy empinadas, estaban muy en la loma, digamos que la composición de la tierra no tenía grandes cantidades de fosfato, nitrato ni sulfato, ¿sí? Ni los elementos tan requeridos para la producción agrícola. Y él se preguntaba, pero ¿cómo, cómo? Y cuando estuvo interactuando con con los habitantes de estas costas del Perú, descubrió que ellos habían descubierto el guano hacía mucho tiempo y que ellos tenían muchas islas guaneras. ¿Qué es el guano? El guano es el estiércol de las aves, el estiércol de... Sí, sobre todo de las aves. Y este estiércol tiene muchos fosfatos. Y esos fosfatos hacen que las plantas, que toda esta agricultura se dé, porque pues una planta para vivir necesita sol, agua, nitrato, sulfato y fosfato, ¿cierto? Y obviamente donde recibe gran cantidad de estos ingredientes, pues va a crecer mucho más. Entonces, este fue el gran descubrimiento que hizo por sus viajes por la costa peruana Alexander von Humboldt. Y pues obviamente se lo comentó a sus pares allá en Alemania. ¿Sí? Sin embargo, el guano de las Islas Paracas al sur de Perú, sí señor, usted que tiene más conocimiento de causa, don César, sí. Peruano. Sí, peruano. Sí, entonces sí, ya después de ese conocimiento, los estadounidenses inclusive sacaron una ley en la cual ellos decían que por derecho propio, toda isla que ellos descubrieran y que tuviera guano pertenecía al gobierno estadounidense. Entonces así se apropiaron de muchas islas guaneras. ¿Sí? Esta clase queda grabada, lo que pasa es que sí, 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 yo la estoy grabando. Lady Poveda. Bien. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Resulta que en ese entonces, pues, obviamente dependíamos, pues, de las minas de fosfato, nitrato y sulfato. Y la verdad, pues, son muy limitadas. Sin embargo, en Alemania, eh, Fritz Haber, creo que fue, que se llama así, Fritz Haber, eh, fue un químico y un físico que escuchó la teoría de Thomas Malthus. Thomas Malthus tenía
una teoría. Él decía que el mundo iba a tender a decrecer y que iba a tender a acabarse, era por la falta de comida, ¿sí? Porque o se tenía que ampliar la cantidad de zona a sembrar o nos extinguíamos, ¿sí? Entonces él proponía que teníamos que reducir nuestra población. En ese entonces, cuando él propuso esa teoría, el mundo no tenía más de 1.000 millones de habitantes. En ese entonces, pues ya se han descubierto otro factor que hizo que la civilización que tenemos tenga ese grado de avance que tiene hoy en día, que son las vacunas. Gracias a las vacunas es que nosotros también hoy en día tenemos esa explosión demográfica que tenemos y tenemos este mundo tan civilizado que tenemos hoy. Digamos que a lo largo de la historia nunca hemos vivido mejor como lo vivimos ahorita. Sí, cuesta admitirlo a veces. Cuesta a veces entender de que sí, que estamos en la mejor época. ¿Por qué? Porque a veces nos enfrentamos a desempleo, porque aún hay tiranías, ¿sí? Hay muchos problemas que tenemos en este mundo. Pero los problemas del mundo antiguo o de los años anteriores a 1900 eran mucho peores, ¿sí? Bueno, entonces Thomas Malthus dijo eso, entonces cuando Fritz Haber vio eso, dijo, no, yo tengo que mirar cómo se tiene que coger el nitrato, porque el planeta Tierra tiene mucho nitrato, pero ese nitrato está en forma de gas, está en el aire. ¿Cómo coger ese nitrato, volverlo sólido o líquido y poderlo utilizar como fertilizante? Entonces él hizo un estudio que duró más o menos 5 años. Él trabajaba en Osram, creo que él trabajaba en Osram, haciendo bombillas, ¿sí? Y ya cuando utilizó muchos elementos, se sustraía los elementos de la fábrica, como el tusteno sobre todo, ¿sí? Y el tusteno que se llevaba y todo lo que utilizaba, los elementos que utilizaban para hacer la resistencia a las bombillas, le sirvió para catalizar el nitrógeno y convertirlo en líquido, después pasarlo a sólido y convertirlo en nitrato de amonio. Y el nitrato de amonio es lo que ha permitido que hoy en día tengamos, que hoy no tengamos problemas de hambruna, ¿sí? Que prácticamente en cualquier suelo, así no sea el más fértil, podamos sembrar, ¿sí? Digamos que los fosfatos todavía no los hemos podido sintetizar, ni los nitratos ni los sulfatos los hemos podido sintetizar. Esos todavía dependemos de minas para poder explotarlos. Y de sulfatos hay más o menos reserva para 100 años y de fosfatos solamente hay como reservas para 30 años probadas. Sin embargo, ahorita en Marruecos encontraron una gran mina en una zona que está en conflicto entre Marruecos y Argelia, ¿sí? Que es una zona que se llama el Sahara Occidental, ¿sí? Encontraron una gran mina. Y en Noruega, pobrecitos los noruegos, tras de que ya son ricos con todo el petróleo que tienen, encontraron también la mayor reserva de fosfato del mundo. No, sí, de nitrato, no, de sulfato, no, de fosfato en el mundo. Entonces, imagínense, tras de que ya eran ricos, van a seguir siendo ricos, ¿sí? Entonces, ¿esto por qué? ¿Esto a qué voy? Resulta que estos fertilizantes también, sobre todo el nitrato, utiliza grandes cantidades de gas natural, ¿sí? Y ese gas natural también se escapa al medio ambiente y contribuye al calentamiento global, ¿sí? Entonces, pues, a medida que nosotros también, pues, producimos más cantidad de comida, pues también estamos produciendo grandes cantidades de monóxido de carbono, que se está emitiendo a la naturaleza. Entonces, obviamente, este sistema de gestión basado, por ejemplo, en la ISO 14001, hace que nosotros busquemos medios o que busquemos siempre métodos para
reducir ese impacto. Y es que todo lo que nosotros produzcamos o hagamos produce impactos medioambientales. Por ejemplo, los coches eléctricos. Hoy en día se tiene como que la gran panacea para ayudar al medio ambiente son los coches eléctricos, ¿cierto? Que van a ayudar a reducir los gases efectos invernadero y que no sé qué y que sé cuándo. Pero resulta que sí, puede ser la solución para mitigar el impacto de los gases efectos invernadero y a mejorar la calidad del aire. Pero resulta que cambiar la industria automotriz como la conocemos hoy en día implica pasarnos a la movilidad eléctrica y esto implica que nosotros tengamos que incrementar nuestra actividad minera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque resulta que estos coches eléctricos consumen grandes cantidades de materiales de tierras raras. ¿Cuáles son esos materiales de tierras raras? Son aquellos que tienen propiedades electromagnéticas muy considerables y que ayudan a la transición eléctrica. ¿Sí? Entonces digamos que esos son el germanio, el francio, el estroncio, el europio, el cesio, todos estos, tierras raras. No me los conozco todos. Son 17 elementos químicos. ¿Sí? ¿Y por qué se llaman raros? El escandio, el litrio, el lantano, el cerio, prasedomio, neodimio, uy, estos imanes son súper poderosos. El prometio, esto es para baterías nucleares. El samario, el europio, el gadolio, el terbio, el disprosio, el olmio, el herbio, el tulio, el iterbio, el lutecio. No está el germanio, ni está el francio. Bueno, también son tierras raras. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa con estos? Resulta que estos se llaman raras es por sus propiedades conductivas y no conductivas, por sus propiedades electromagnéticas y no electromagnéticas. O sea, en un lado pueden ser electromagnéticos y en otro no. O sea, son unas propiedades muy chéveres, muy bacanas. Y digamos que sí, están en prácticamente todo el mundo, pero para extraerlos se necesita sacar muchísima tierra, remover mucha tierra, mucha masa vegetal, mucha corteza vegetal, mucha tierra. Y eso, al remover tierra, eso significa excavar, triturar, moler y obviamente destruir bosques, selvas, destruir hábitats. ¿Sí? Y utilizar elementos químicos como ácidos para disolver los otros elementos con los que vienen juntos. Por lo general, casi todos los elementos que nosotros utilizamos en nuestra vida vienen combinados con algo más. ¿Sí? Digamos que, por ejemplo, el aluminio no se encuentra puro. El aluminio toca sacarlo y toca hacer un proceso electrolítico para quitarlo del elemento que viene pegado. El oro, por lo general, está en minas que se encuentran más que todo en cobre, ¿cierto que sí? Entonces, para extraerlo se necesitan procesos químicos también fuertes. Por ejemplo, en el oro, para extraerlo muchas veces se utiliza mercurio, ¿sí? Hay otros métodos alternativos, ¿sí? Más caros, pero son menos contaminantes. Digo menos, pero la verdad es que extraer estos elementos generan un gran impacto ambiental. ¿Y esto qué quiere decir? ¿A qué voy con esto? Si nosotros nos cambiamos a la movilidad eléctrica, tenemos que sacar, por ejemplo, 6 veces más cantidad de cobre de la que nosotros sacamos hoy en día. Tenemos que sacar 8 veces más cantidades de tierras raras que las que sacamos hoy en día. Tenemos que sacar elementos como, por ejemplo, el coltán, cobalto. El cobalto es un metal muy raro, ¿sí? Pero es muy necesario para las baterías eléctricas. Pero la mayor reserva
de ese metal está en el país que tiene mayores reservas de metales en el mundo, que se llama el Congo. Congo y sus riquezas minerales. En el Congo tiene la mayor reserva de cobalto, una de las más grandes de cobre, como la sexta de uranio, como la décima de oro, la tercera en diamantes. La caserita es como la segunda, coltán es la primera, ¿sí? Y si vamos a ver, el Congo es un país, es 2 veces más grande que Colombia, ¿sí? Pero es un país, digamos, es una selva muy bonita, ¿sí? Pero el problema es que, como en muchos de esos lugares se han encontrado minerales, pues ha entrado el ser humano y ha destruido esos hábitats. Y fuera de eso, ha utilizado mano de obra prácticamente esclava haciendo guerras. El Congo es un país, digamos, un estado fallido. Un estado en donde simplemente las fuerzas revolucionarias llegan y se apropian de las minas y allá extraen. Y simplemente pues los que necesitan esos metales los compran en el mercado negro. Y muchos de los que trabajan en estas minas pues ganan menos de $2 al día o $2 al día, ¿sí? O sea, no les alcanza sino solamente para subsistir o están en condiciones esclavas y se utiliza mucha mano de obra semi-esclava y también de niños, ¿sí ven? Entonces, eso es lo que se busca con estos sistemas de gestión, que tratemos de mitigar esos impactos, esos, sí, por ejemplo, ese tema de la responsabilidad social, ¿sí? Que ese se trata en la ISO 26000, es también como para eliminar esto. Porque, o sea, ¿qué empresa quiere que lo relacione con un cobalto de sangre, con cobre de sangre, con uranio de sangre, diamantes de sangre? ¿Sí? Pues muchas de las empresas dicen, ay, no, que sí, cuándo, que no hay que, pero la verdad es que no. Las empresas como que manejan doble perfil, doble cara, manejan como la hipocresía. No sé si ustedes han visto Diamantes de Sangre. Diamantes de Sangre es una película de Leonardo DiCaprio, ¿sí? Pero narra perfectamente cómo es el negocio de los diamantes de sangre, cómo operan los negocios de los diamantes de sangre en estos países de conflicto, que son África, ¿sí? Y por lo general, estos países subsaharianos, si vamos a ver, son países extremadamente pobres, con un índice de analfabetismo grandísimo, enorme, con muchas riquezas minerales, pero con mucha corrupción y muchas guerras, ¿sí? Es más, hay 14 estados del África que hoy todavía son colonia de Francia. Francia es el mayor, eh, digamos, eh, efecto perverso en África actualmente, porque Francia es la que ha frenado el desarrollo de esos países. ¿Por qué Francia? Resulta que Francia tiene en esos 14 países, ellos eran colonia en el siglo XVIII de Francia, estos 14 países. Y él puso gobiernos títeres. Y esos gobiernos títeres se han caracterizado por ser familiares a Francia, pero muy corruptos, extremadamente corruptos. Y cómo Francia garantiza su dominio sobre todo sobre esos países, con la impresión del franco CFC. ¿Sí? ¿Qué es el franco CFC? Es una moneda. Países del franco CFC. Senegal, Costa de Marfil, Malí, Burkina Faso, Níger, Guinea Ecuatorial, Guinea Bissau. Prácticamente estos países que están acá, todos dependen de Francia. O sea, Francia les imprime la moneda. ¿Y qué pasa cuando a alguien le imprimen la moneda?
Pues simplemente, si un país no tiene autonomía para imprimir su propia moneda, no puede disponer de un gasto público adecuado. Ejemplo, Ecuador. Ecuador es un país que no imprime su moneda, él tiene el dólar, ellos dependen del dólar pues para comercial y ellos no pueden imprimir su moneda. Ellos antes tenían el sucre. ¿Por qué dejaron de imprimirla? Por el inadecuado uso de su moneda y eso les causó hiperinflación. Igual que Argentina, igual que Venezuela. Pero en su tiempo, ¿sí? Casi todos los países de Latinoamérica sufrieron hiperinflaciones, increíblemente Colombia no. Sí sufrió inflaciones, pero hiperinflaciones no. ¿Y por qué Francia les imprime a ellos la moneda? Como forma de dominio imperial, ¿sí? Entonces, él les imprime la moneda y siempre que hay excesos o excedentes de moneda o de recursos económicos, ¿sí? O sea, todas las utilidades de estos países se van a un banco francés. Y Francia los guarda supuestamente, aunque los gasta para él, y nunca dice, nunca ha dado como cuentas claras en decir en qué invierte estos dineros. Y esto hace que, ¿qué? Que los gobiernos locales tengan muy pocos recursos para invertir en saneamiento ambiental, en educación, en transportes, en carreteras, en darles una vida digna a sus gentes. ¿Sí? Resultado de ello, estos países viven en guerra, viven en pobreza, o sea, no es recomendable bajo ninguna circunstancia ir. Y actualmente Rusia, con su grupo Wagner, está influyendo allá en ellos. Ya les digo por qué todo este cuento, si esto no es de seguridad y salud en el trabajo. Ya les digo por qué. ¿Esto por qué? Está bueno, está bueno. ¿Sí? Está buena la historia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto hace que entonces ellos también tengan acceso a los recursos, Francia tenga acceso a los recursos naturales que están allí. Entonces ellos explotan, por ejemplo, las minas de uranio, las minas de plutonio, que exploten el oro, los diamantes, el coltán que se encuentra en estos y se vayan casi sin aranceles a Francia. O sea, prácticamente esos recursos se van casi gratis a Francia. ¿Sí? Por eso es que ahorita hay levantamientos armados en estos grupos. ¿Para qué? Para quitarse en ese dominio de Francia. Y ya muchos gobiernos, ¿sí? Inclusive el G7 le dijeron, bueno, Francia, ya es suficiente. Ya nosotros habíamos firmado un convenio de descolonización, entonces también póngase ahí trucha porque, pues, por ejemplo, nosotros estamos ahorita en una guerra ideológica también con Rusia, pero nosotros no estamos dando ejemplo y usted es el que menos ejemplo da, ¿cierto? Entonces, por eso es que si han encontrado ahorita noticias, es que Francia quiere llevar tropas en Ucrania para luchar contra Rusia. ¿Por qué? Porque es que Rusia le está haciendo la vida de cuadritos en estos países. Y no es que Rusia lo haga por querer libertad o que mejoren estos pueblos. No, es para que Rusia también se quede con esos recursos. O sea, los países no son buenos ni malos, ni tienen amigos. Simplemente tienen intereses. Entonces ellos actúan en esos intereses. ¿Qué es lo que se busca? Se busca que con un sistema de gestión como el basado en la ISO 26000 se eliminen todos estos problemas ya que se aumenta la responsabilidad social. Ya que un sistema de gestión en una empresa con responsabilidad social va a hacer que no compre minerales de sangre, minerales de conflicto, ¿cierto? En estos países que garantice que si va a tener algún proveedor, ese proveedor cumpla con las condiciones de calidad, seguridad y salud en el trabajo o medioambientales exigidas. Por ejemplo, cuando yo les comentaba el problema que tuvo Apple en su fábrica, en su ensambladora en Japón, en China. Como saben, vuelvo y les repito para los que ya, pero los que no, pues que conozcan esta historia. Apple no es fabricado en Estados Unidos, no.
Cada parte es diseñada y fabricada en diferentes lugares del mundo. Entonces, por ejemplo, el chip, o sea, el cerebro del Apple, del procesador del celular Apple, es diseñado en Inglaterra, ¿sí? Pero es fabricado en Taiwán. Las pantallas por lo general las fabrica o LG o Samsung en Corea del Sur. Los procesadores para las antenas Wi-Fi, las antenas y los dispositivos Bluetooth son fabricados en Texas Instruments en Estados Unidos. Las baterías, por lo general las baterías son fabricadas en China, ¿sí? Por los mismos que fabrican el BYD, el carro ese eléctrico que está arrasando en el mundo, el BYD, el Dream Your Brillo, más allá de tus sueños, creo que traduce ese logo, ¿sí? BYD, BID, esta empresa que fabrica carros. Ellos son los mayores fabricantes de baterías de litio en el mundo, ¿sí? Y cada parte de ese celular del Apple es diseñada y fabricada en diferentes partes del mundo, pero todas llegan a China y son fabricadas por una empresa taiwanesa en China. ¿Y qué es lo que pasaba? Esta empresa taiwanesa tuvo un escándalo porque un trabajador se suicidó dentro de la empresa. ¿Y por qué se suicidó? Por la presión laboral que ejercían sus jefes. O sea, y un periodista de la BBC se hizo pasar por trabajador, o sea, hizo todo el proceso de selección y entró y quedó seleccionado. Y él con cámaras ocultas pudo constatar las malas condiciones de trabajo que se vivían dentro de esta empresa, ¿sí? Y eso estalló y eso hizo que Apple se viera salpicada. ¿Por qué? Porque le falló su sistema de responsabilidad social, su sistema de gestión basado en la ISO 26000, que sí lo tenían, falló. No se sabe si a propósito, no se sabe si fue por omisión o qué, pero tuvieron que cambiar muchas políticas, tuvieron que hacer muchos cambios en sus proveedores para garantizar que en todo momento del proceso de producción de un iPhone no se vieran incluidos en problemas ni de calidad, ni medioambiental, ni de seguridad, ni de salud en el trabajo, ni de responsabilidad social, y mucho menos de seguridad de la información, ¿sí? Porque sabemos que estos sistemas de gestión basados en la ISO 27000, que son de seguridad, garantizan que no hayan fugas de información. Y ustedes saben que en este mundo tecnológico hay muchas fugas de información, hay muchas copias, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Apple y Samsung tienen entre ellos una guerra casada por patentes, ¿sí? Muchos de los costos que tenemos de los celulares o los computadores que tenemos o los dispositivos que tenemos en casa, dispositivos electrónicos, mucha de la plata que se paga en estos dispositivos van con destino a las patentes, ¿sí? Digamos que una empresa descubre una tecnología, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la tecnología para hacer las pantallas más brillantes, ¿sí? La descubre, saca su proceso, entonces ellos simplemente, a veces ni la fabrican ellos, o la fabrican, pero también venden su patente para que otros la exploten, ¿sí? Las antenas de Wi-Fi, eso es una patente, eso es de Nokia, esa patente es de Nokia, ¿sí? Entonces, prácticamente en nuestros celulares, sea el que sea, por lo general nuestros celulares llevan una patente de Nokia, varias patentes de Sony en Japón, ¿sí? Sobre todo de las cámaras. Casi todas las cámaras que existen de todos nuestros celulares son fabricadas en Japón por Sony. Casi todas las pantallas de nuestros celulares son fabricadas en Corea del Sur por Samsung o LG, ¿sí? Y casi todos, por no decir todos los procesadores que tenemos en nuestros computadores o en nuestras laptops, en nuestros celulares, son hechos en una empresa que se llama TSMC. Taiwan Semiconductors, TSMC. TSMC. Acá está.
TC, TSMC. No aparece. Taiwan Semiconductors. No aparece la empresa. Bueno, esta empresa, este es el loguito de esa empresa. Esta es la empresa más influyente del mundo. Por esta empresa pasa prácticamente todos los procesadores más importantes de nuestra tecnología. O sea, por ejemplo, si ustedes, su computador, por lo general tiene dos marcas, dos tipos de procesador, o AMD o Intel. Si es AMD, la mitad de la producción es hecha en Estados Unidos y la mitad en esta empresa. Si es AMD, es hecho totalmente en TSMC. Si tiene chip Nvidia de video, es hecho allá. Si su celular es de Apple, una A15, A14, A17, A16, A15, A14, si es Apple, es hecho allá, en TSMC. ¿Sí? Allá lo funden. Si su procesador es Snapdragon o Dimensity o cualquiera de esos, menos el de Samsung, es hecho allá. Samsung es la otra empresa que hace procesadores. Samsung, ¿sí? Hace su procesador, ¿qué le digo? El Samsung se llama Exynos. Exynos, ¿sí? Ya. Sí, así. Pero esta empresa depende de esta otra, que se llama empresa holandesa de semiconductores. Se llama ASML. Esta sí es la empresa más importante del mundo. ¿Por qué ASML? Esta empresa fabrica las máquinas que hacen estos procesadores. O sea, estos procesadores, ¿sí?, necesitan hacerse en máquinas especializadas. Y esas máquinas son hechas en Holanda por una empresa que se llama ASML. Pero a su vez, ASML depende mucho de tecnología estadounidense, depende de tecnología alemana, depende de tecnología francesa e inglesa. Y esta empresa ASML tiene prohibido venderle sus máquinas a China, a cualquier empresa china. Bien, entonces ya ven por qué es importante los sistemas de gestión. Los sistemas de gestión nos permiten garantizar la calidad de estos productos, de estos servicios, ¿sí? El enfoque medioambiental hace que nosotros impactemos, tratemos de buscar el impacto menor posible ambientalmente en estas fábricas. De seguridad y salud en el trabajo, pues para reducir o mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. De la seguridad de la información, porque imagínense, sobre todo esta empresa, ASML, digamos que tiene uno de los secretos mejores guardados, mejor que el de la Coca-Cola, que es que hacer las máquinas de ultralitografía rápida que permiten hacer procesadores de 3, 5 y 7 nanómetros, que son los más chiquiticos del mundo, ¿sí? Prácticamente tienen los secretos mejores guardados hasta el momento. China quiere hacer su propia ASML, pero no ha podido. ¿Por qué? Porque simplemente ellos tienen mucha ventaja en investigación y desarrollo, y gracias a su sistema de gestión de la ISO 27001 garantizan la seguridad de la información y que no hayan fugas de la información, ¿cierto que sí? Y sus procesos de responsabilidad social bajo la ISO 26000 hace que ellos también tengan una imagen positiva ante el mundo, ¿sí? Yo sé que de pronto esta empresa nunca la habían escuchado, o de Taiwan Semiconductors, pero créanme cuando les digo que son las empresas más importantes. Creo que las más valoradas son, primero, Saudi Aramco, que es la mayor productora de petróleo del mundo, produce casi 11 barriles de petróleo al día, que es de los saudíes, de Arabia Saudita. La segunda creo que es Apple. La tercera es la empresa matriz de Google. La cuarta creo que es Amazon.
la quinta creo que es Tesla, la sexta es esta, y la novena o décima es ASML. ¿Sí? Son como las empresas más valiosas. Y como vemos, manejan procesos estratégicos. Son procesos muy estratégicos. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, esto para decirles que es un sistema de gestión. Entonces, un sistema de gestión, como les digo otra vez, es un conjunto de procedimientos, herramientas y prácticas que una vez se organizan, nos ayudan a planificar, controlar y mejorar las actividades y procesos dentro de la empresa. ¿Sí? Entonces, estas empresas son exitosas, ¿es por qué? Porque primero que todo, pues descubrieron procesos o hicieron descubrimientos tecnológicos muy avanzados o cosas muy necesarias. Pero todo fue bajo qué? Bajo un método. ¿Sí? Todo esto tuvo un método, todo esto tuvo que ser basado en qué? En sistemas de gestión para hacer sus investigaciones, para hacer su desarrollo, para hacer sus procesos, para hacer sus procedimientos. Por ejemplo, veamos una fábrica de chips. ¿Cómo es por dentro? Entonces, por ejemplo, veamos esto. Miren el traje que tiene esta persona. ¿Sí lo ven? Esto es una fábrica de chips. ¿Sí? Todo es computarizado, obviamente. Pero ustedes se preguntarán, ellos por qué tienen esa ropa antifluido, por qué tienen esas botas, por qué tienen esa mascarilla, por qué tienen cubierto el pelo, por qué tienen todo tan cubierto. Resulta que ellos están trabajando es con nanómetros, con grosores o con diámetros más delgados que un cabello humano, ¿sí? Entonces son chirriquiticos. Resulta que estas fábricas tienen recirculación del aire, o sea, se cambia el aire constantemente, o sea, tiene unas grandes turbinas que saca el aire, lo filtra para que no haya partículas de polvo y vuelva a entrar a la fábrica, ¿cierto que sí? Y obviamente ellos están así totalmente cubiertos, ¿es para qué? Para que no suelten ni polvo, ni partículas de pelo, ni saliva, ni nada, porque con solamente una gota de estos o con una pequeña muestra de polvo o algo, ya se pueden tirar una producción, ya se pueden tirar una oblea completa o una fundición completa. ¿Sí? Oblea se le llama a todo el silicio, ¿sí? Porque los procesadores son hechos a base de silicio. ¿Qué es el silicio? Arena, pero no cualquier arena. Es arena que se coge, se purifica, ¿sí? Se le sacan los demás minerales que tiene la arena y se deja solamente el silicio, se funde esa arena, después se parte con hilos de diamante, ¿sí? De diamante, ¿sí? O sea, diamante que se extrae con esos, pero son diamantes industriales. No solamente hay diamantes transparentes, hay diamantes rojos, hay diamantes rosados, azules, y los industriales son negros o cafés. Entonces, diamantes cafés o negros que tienen mayor dureza y esos son los que sirven para cortar las obleas, cortar parte del silicio que ya está purificado y después se coge ese silicio, se mete en estas máquinas de impresión de impresión ultra rápida, ¿sí? Eh, y ahí se imprime el circuito. Ahí se imprime el circuito, ahí se imprimen los condensadores. Los condensadores no, sino los transistores. Los transistores. Y estos transistores son tan chirriquiticos que es más grueso un cabello humano muchas veces. ¿Cierto que sí? Entonces por eso se necesita mucha pureza, se necesita mucha calidad del aire. ¿Y todo esto con qué se logra? Esto se logra primero que todo con muchos recursos. ¿Cierto que sí? Demasiados recursos. Una fábrica de estas vale 20.000 millones de dólares cada módulo. ¿Cuánto equivale eso? Equivale al 78% de la exportación anual de Colombia. O sea, todo lo que exporta Colombia en el año vale eso una fábrica de esas. ¿Sí me hago entender? O sea, es mucha plata. Estamos hablando
que una fábrica vale más de lo que produce muchos países de Latinoamérica, ¿sí? Por eso no es tan fácil trasladar las fábricas de Taiwán a Estados Unidos como quiere ahorita Joe Biden. ¿Por qué las quieren trasladar? Lo que pasa es que Taiwán antes era parte de China. Cuando China se volvió comunista, los que estaban en el poder, digamos que estaba en el poder el emperador. El emperador pues fue depuesto. ¿Y por quién fue depuesto? Por los nacionalistas del Kuomintang. Y ellos entraron en guerra con los comunistas de Mao Zedong. Ellos entraron en guerra, después vino Japón, los invadió en Manchuria. Japón hizo las barbaridades que hizo en Manchuria, ¿sí? La matanza que hizo en Nankín, que fue horrible, o sea, Japón era un país definitivamente... Por eso es que se alió con Alemania, tenían sus mismos problemas ultranacionalistas y su ego tan elevado, ¿sí? Ya después de eso, ellos se unieron para derrotar a Japón. Después de que derrotaron a Japón, se volvieron a matar entre ellos y el que perdió fue el Kuomintang, digamos que es de centro derecha. Ellos tuvieron que refugiarse en la isla de Taiwán. Desde ahí, Taiwán ya no pertenece a la China, pero la China la quiere reclamar, ¿sí? Porque dice que Taiwán hace parte de China, pero ellos no quieren ser parte de China porque el pensamiento político y cultural de ellos es diferente al chino. Ellos quieren tener su autonomía ahorita, porque antes sí querían reconquistar a China de los comunistas, pero no, obviamente no. El Partido Comunista se transformó y ya no es tan comunista. Digamos que es comunista en teoría, pero ya es más capitalista y se convirtió en la segunda potencia del mundo, ¿sí? Después hablaremos de eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Resulta que todas las empresas del mundo tecnológicas dependemos o dependen, o sea, toda nuestra tecnología, todo el mundo depende de Taiwán, prácticamente. Si Taiwán es invadido, si Taiwán es bombardeado, créame que las tabletas, los celulares, los computadores se van a pegar una escaseada y se van a encarecer. Y no solo eso, casi todas las cosas que tenemos en tecnología, como los carros, como las neveras, los televisores, dependen de microprocesadores. Y el 50%, 57% de los procesadores, digamos no estratégicos, se producen allá en Taiwán. Y el 92% de los procesadores estratégicos, o sea, de los chips como el Intel, el AMD, el Snapdragon, el Dimensity, todo eso se fabrica allá en esa empresa. ¿Bien? ¿Cómo consiguieron eso? Eso lo consiguieron a través de la implementación de sistemas de gestión. ¿Sí? Los 5 sistemas, 6 sistemas que tienen, creo que tienen 7. 7 sistemas de gestión que tienen allá y que les permitió ¿qué? Hacer algo que se llama el ciclo PHVA, planear, planificar, hacer, verificar y actuar. ¿Sí? O sea, cada vez que descubrían algo, lo iban modificando. ¿Cómo así? Resulta que este liderazgo en los chips es gracias a que en Estados Unidos un señor que es el fundador de Hewlett Packard descubrió algo que se llamaba los transmisores. Los transmisores son, digamos que operadores lógicos. Un transistor hace que se envíe una señal, ya sea un 0 o un 1. ¿Cómo así? Es como un circuito. Es como un tomacorriente, un apagador. Cuando está apagado es un 0 y cuando está prendido es un 1, ¿cierto? Cuando él descubrió estos transistores, ¿sí? Pues se convirtió en un gran hallazgo. Es más, se ganó el premio Nobel, ¿sí? Se ganó un premio Nobel. Y a medida, y fueron saliendo, en Hewlett Packard y en otras empresas, fueron saliendo más empresas que fueron haciendo algo que se llama la ley de Moore. Roger Moore creo que se llama, algo con Moore, él es de apellido Moore. Él decía que cada 2 años se iba a duplicar
la capacidad de los transistores, o sea que cada año se iban a convertir cada vez más chiquitos los transistores. Tanto que hoy estamos a los 2 nanómetros prácticamente. Tamaño de los transistores. 300 nanómetros de los procesadores. Entonces, aquí está más o menos. Digamos que en el 2011 estábamos en 22 nanómetros, en 2013 14 nanómetros, 2015 10 nanómetros, 2017 7, 2021 5, 2023 3 y ya para el 2024 estamos en 2. Ya estamos, o sea, cuando ya se llegue a un nanómetro, ya toca es, o sea, ya no es posible. Ahorita la principal limitante es encontrar elementos en la tabla periódica que permitan hacer transistores, ¿sí? Y estos transistores hacen posible que en una plaquetica como esta se procese tanta información. ¿Y esto qué tiene que ver con el ciclo PHVA? Resulta que este señor Moore se pudo haber quedado con el primer procesador que hizo, que era de 120 nanómetros. Sí, era gigante, ¿cierto que sí? Se pudo haber quedado con eso y dijo, no, ya hice el descubrimiento del siglo, ya me gané mi premio Nobel, ya me gané una mano de plata con esto y ya. Pero, obviamente, él sabía en su interior que se podía dar más, que se podía mejorar más. ¿Sí? Y en eso consiste el ciclo PHVA. Mejorar cada día más. Hacer que esto que hoy es bueno ya quede obsoleto porque hay una forma de hacerlo mucho más rápido, mucho mejor o de una mejor calidad. ¿Sí? Ese ciclo PHVA es el que ha permitido que hoy tengamos celulares. O sea, si ustedes van a ver, jue madre, es que un celular es un computador prácticamente de bolsillo. O sea, yo en mis sueños nunca imaginé que uno pudiera tener un computador de bolsillo. Si usted lo va a ver, o sea, un computador hace muchísimas cosas. Por ejemplo, mire, este de 180 nanómetros. Este de 130, 90, 65, 40, 28, 20, 16, 14. ¿Ah? Y cada vez son más pequeños y se van a hacer más pequeños hasta que se llegue a un límite. El límite va a ser 1 nanómetro. Ya ahí ya se tiene que pensar en otro tipo de tecnología porque es que ya estamos llegando al límite donde los materiales no se pueden hacer más pequeños y tocan ver si la química descubre nuevos elementos en la tabla periódica para hacer microprocesadores más pequeños y más eficientes. Bien, entonces eso es un sistema de gestión. Un sistema de gestión es algo que permite que lo que hoy es bueno, ya que mañana ya no sea tan bueno y que pueda ser mucho mejor. ¿Sí? Que se pueda mejorar las cosas con el paso del tiempo. ¿A partir de qué? A partir de hacer rutinariamente o continuamente lo que nosotros hacemos y llegar a un punto donde podamos mejorar más. En eso consiste nuestra formación, en eso consiste nuestra clase, en cómo aprender a hacer sistemas de gestión, ¿sí? Hacer que eso que de pronto soñamos hoy, de acá a mañana sea posible. Eso que de pronto hoy consideramos bueno, de aquí a mañana lo veamos obsoleto. Si lo vemos, en toda la historia ha sido así. Ha sido posible eso. Y digamos que en el último tiempo, digamos que desde el siglo XX, sobre todo en el siglo XIX y todo, ¿sí? Todos los adelantos científicos que se han tenido, todo como los procesos que nosotros hemos tenido, han sufrido una transformación continua. Digamos, la primera revolución industrial fue la máquina a vapor. Y esa máquina a vapor permitió que se hiciera los ferrocarriles, que se hiciera la locomotora, ¿cierto?
Y hoy en día las locomotoras ya no funcionan con ese principio de la máquina de vapor, ya funcionan con motores eléctricos. Y ya no funcionan con carbón, ya funcionan con electricidad. Obviamente tuvieron que pasar por una transición en donde se tenían que utilizar combustibles fósiles, como el ACPM, la gasolina, ¿cierto? Por ejemplo, hoy los carros técnicos que tenemos, el carro de gasolina, de diésel o de gas, ya que a mañana puede que quede obsoleto, porque el método, digamos, de movernos cambie. Puede ser eléctrico, ¿sí? Y de pronto, ¿cuál es el problema con los carros eléctricos que no se han podido implementar hoy en día? Las baterías. Nosotros tenemos un berraco problema con las baterías. Si uno se va a la historia, resulta que el primer motor que se inventaron no fue el de gasolina, ¿sí? El primer señor que se inventó el carro fue Carl Benz, ¿sí? Ese fue el primer carro, o sea, el que fundó la empresa Mercedes-Benz. Ese fue el primer carro que existió, ¿sí? Pero uno de los primeros motores, ¿sí? Digamos que el segundo motor más eficiente que hubo en el mundo eran los eléctricos. Eran silenciosos, no producían gases ni nada de ese cuento. ¿Cuál era el problema? Las baterías. Eran baterías muy grandes, muy pesadas y no tenían tanta autonomía como los motores a gasolina en ese momento. Y además porque sí, también el señor Rockefeller, que era el que tenía el monopolio del petróleo en Estados Unidos, invirtió mucho dinero para que Henry Ford, pues, decidiera implementar la tecnología de combustibles a gasolina en su modelo T, que fue el modelo más vendido en su época, ¿sí? Y él fue el que causó esa revolución de que hoy en día la gran mayoría de las familias tengan un auto, ¿cierto? Pero en sus inicios, ¿sí? Digamos que casi que se va por el motor eléctrico, pero el problema es que las baterías eran muy ineficientes y tenían muy baja autonomía. Y hoy en día todavía tenemos ese problema. Digamos que ya no son de cadmio, ni de plomo, ni de estos metales pesados. Digamos que hoy en día es de litio, ¿sí? Sin embargo, el litio no funciona a bajas temperaturas y digamos que todavía son caras de producir y que aún tienen problemas de autonomía y que se degradan muy rápido, ¿sí? Porque son muy delicadas, ¿sí? Pero en China, actualmente los chinos están trabajando con baterías de sodio, o sea, la sal, que es uno de los elementos más abundantes de la Tierra, ¿sí? Entonces, ya se van a hacer con baterías de sal. Digamos que aún siguen en investigaciones, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué no las de litio no? Porque el litio es más escaso. Digamos que el litio se concentra sobre todo en una zona que se llama el triángulo de litio. El triángulo de litio, que es donde están las mayores reservas de litio, es en Bolivia, Chile y Argentina, ¿sí? Ahí es donde se encuentran concentradas las mayores reservas de litio. Sobre todo la mayor reserva de litio es el Sayar de Uyuni en Bolivia, ¿sí? Pero el mayor productor de litio en el mundo es primero que todo Australia y segundo Estados Unidos. Son los que más litio producen, ¿sí? O sea, son los que más producen, pero menos cantidad de reservas de litio son los que tiene, ¿cierto que sí? Pero si los chinos hacen posible que estas baterías sean más eficientes que las de litio, va a haber una revolución porque los carros eléctricos se van a abaratar un montón. Y ya el litio va a pasar a ser como el elemento principal para hacer estas baterías. Y eso, digamos que es mala noticias para Argentina, para Chile, para Australia y para Estados Unidos, que son los mayores productores de litio, ¿sí? Bueno, y también para Bolivia, que no produce litio, ¿sí? Pero sí tiene la mayor reserva. ¿Por qué no producen litio? Porque tienen problemas, digamos que el Estado quiere que una empresa estatal o un joint venture con gran participación estatal explote esas reservas de litio,
pero ninguna empresa le suena el negocio de aliarse con el gobierno boliviano. Ese es el principal problema, ¿sí? Entonces, si se logra que estas baterías de sal, ¿sí? De sodio funcionen, entonces el litio va a pasar a un segundo lugar. Y ya no se va a tener que utilizar agua potable como se utiliza grandes cantidades en Argentina, en Chile y en Australia para poder crear esas piscinas donde se saque el litio. Sí, porque también ese es el otro problema. Bolivia también no lo quiere explotar es porque se requiere grandes cantidades de agua y no es agua salada, tiene que ser agua dulce para poder explotar ese salar. Y obviamente con esas grandes cantidades de agua que se van a invertir ahí van a crear un problema social para los bolivianos, que ya Bolivia ha sufrido por su falta de agua también. Es más, ellos tuvieron una protesta por allá en los 80 porque el gobierno boliviano de esa época privatizó el agua y lo creo que tumbaron a ese presidente, ¿sí? Entonces, como ven, todo causa un impacto, o sea, toda, to- toda actividad humana, toda actividad empresarial causa un impacto en el medio ambiente o causa un impacto también, en nuestro caso, en la salud de los trabajadores. Entonces, para eso son los sistemas de gestión, para tratar de mitigar esos efectos y optimizar y mejorar los productos, los procesos, las materias primas y mejorar nuestros procesos, ¿sí? Para hacer un uso eficiente de todos los recursos que tenemos. ¿Listo? Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿O mucha cháchara? ¿No? Bueno. Todo bien, todo bien. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Listo. Bueno. Entonces aquí ya pasamos a lo que nos atañe, a los sistemas de gestión. Entonces, ¿qué busca un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Su enfoque es proteger la salud y seguridad de los trabajadores. Ese es el principal enfoque de un sistema de gestión, ¿sí? Entonces, ayudar a mitigar el impacto que tiene el trabajo en la salud de los trabajadores. ¿Listo? Para eso, digamos que la ley colombiana, las leyes colombianas han hecho como una serie de pasos, de procesos, de un trasegar para llegar a lo que tenemos hoy en día, ¿sí? Entonces, por eso es necesario que también estudiemos nuestra línea del tiempo. Entonces, vamos en 1979. Pues bueno, hay leyes más viejas. Bueno, veamos esas leyes más viejas. Veámoslo desde dónde viene todo esto. A ver, digamos desde acá. Digamos que en 1904, bueno, en 1915, el señor Rafael Uribe Uribe, no el Uribe, el dictador que tuvimos, bueno, la persona que tuvimos como presidente por mucho tiempo, bueno, 2 periodos, pero pues se inmortalizó en cuerpos ajenos, ¿sí? Este señor Rafael Uribe se sancionó, ¿sí? Porque esto por lo general lo hace el Senado, ¿sí? Entre la parte legislativa, ¿sí? ¿Sí? Senado y Cámara, ¿sí? Redactaron, digamos, esa ley, pero la sancionó este presidente, entonces, acerca de la accidentalidad y la enfermedad laboral. ¿Sí? Entonces creó una ley en donde se reconoce los accidentes laborales y las enfermedades laborales. ¿Cómo así? Resulta que antes de esa ley no había algo, no había ninguna ley o ninguna norma que estableciera una causa entre el trabajo del trabajo y los accidentes laborales o las enfermedades laborales, ¿sí? Entonces ahí en esta ley
Se establece como responsabilidad del empleador las prestaciones económicas asistenciales eh, para el trabajador en caso de accidente o enfermedad laboral. Digamos que hay entonces la incapacidad, la pensión de sobreviviente y la indemnización en caso de limitaciones físicas causadas por el trabajo. ¿Sí? Digamos que esta idea de la accidentalidad y enfermedad laboral viene de... esto viene desde antes, esto viene desde la época anterior a la Revolución Francesa. No, fue como por la época de la Revolución Francesa. Resulta que, y pasa que antes, pues los que tenían empresas o los que tenían empleados, pues no se hacían cargo pues de los trabajadores. Si se accidentaba, pues lo lamento, ¿sí? No había como un fondo de pensiones o un fondo de riesgos laborales en los cuales se compensara al trabajador, ¿sí? Sin embargo, existió una persona, un belga, que fue el que tenía una fábrica de sosa o de jabón, ¿sí? Espera un momentico. Espera un momentico. Creo que era Leblanc, el señor Leblanc. Él fabricaba sosa, sí, a partir ¿de la qué? Del carbonato de calcio. Y él pues ganó mucha plata pues haciendo sosa. Digamos que él no se inventó la sosa de lavar, ¿sí? Porque antes de esa invención de la sosa de lavar, que esa se la inventó un francés, y el hombre trató de poner una fábrica, pero preciso llegó la Revolución Francesa y pues el man terminó en la ruina, ¿sí? Pero Leblanc sí puso la fábrica allá en Bélgica. Eh, este señor ganó mucha plata y vio que sus trabajadores pues a veces sufrían accidentes o se enfermaban a causa del trabajo. Y él fue uno de los que por propia iniciativa decidió crear como un fondo de pensiones interno para que cuando llegara la persona que ya no podía trabajar, llegara a la edad de no poder trabajar, pues le pagaba una pensión. O en caso de accidentarse gravemente y que no pudiera trabajar, pues él le daba un dinero mensualmente pues para que pudiera alimentar y solventar a su familia. Era una persona que digamos era un tiburón financiero, pero pues tenía corazón también para con sus empleados, ¿sí? Porque ese es el principal problema que se ha tenido a lo largo de la historia, pues desde que se tiene memoria, ¿no? El hombre en su naturaleza siempre ha querido como aprovecharse de otros o sacar el mejor provecho, ¿sí? De alguna relación o de alguna contratación que se tenga en especial. Y son muy pocos los que realmente tienen conciencia para ayudar al otro. Por ejemplo, si vamos a ver la revolución industrial, ¿sí? La primera revolución industrial, las condiciones de trabajo de esos primeros trabajadores eran muy paupérrimas. Era gente que por lo general habían llegado del campo, ¿sí? ¿Y por qué habían llegado del campo? Porque por esa época, el rey de Inglaterra de esa época, porque en Inglaterra fue que se dio la primera revolución industrial con la máquina de vapor, ¿sí? Se inventó la máquina de vapor. Y esa máquina de vapor, lo primero que se utilizó fue para hacer telares automatizados, ¿sí? Conjuntamente con esa revolución industrial, el rey de Inglaterra firmó un decreto real en el cual decía que aquellas personas que demostraran la propiedad sobre la tierra, que tuvieran documentos o que tuvieran tradición de años de haber habitado en esas tierras, podían titularizar las tierras para poderlas vender, intercambiar o para poder trabajar en ellas. Y entonces ahí se dio como el comercio de tierras. Y muchos también fueron sacados a la fuerza, como es lo típico. O sea, en todo el mundo prácticamente el que tiene las armas es el que desaloja a otros. Ejemplo, Venezuela.
Venezuela, pues ahorita es el caos que es porque el poder militar corrupto se tomó la fuerza y desalojó a la gente que quiere hacer país, que quiere hacer patria, ¿sí? Y pues ha pasado en muchos, sí, o sea, en Colombia aquí también pasó con los grupos paramilitares de derecha, ¿sí? También desalojaron a muchos campesinos. No solamente también los de derecha, los grupos guerrilleros también desalojaron a muchos, pero se hizo más evidente con los paramilitares de derecha, ¿sí? Desalojaron, mataron mucha gente del campo para expropiarlos de sus tierras y ahorita pues muchos políticos de un partido en particular, de derecha, de extrema derecha, son los dueños de la tierra. ¿Sí? Entonces, siempre ha pasado. Entonces, en Inglaterra pasó eso. Entonces, mucha gente salió desplazada de los campos o porque mal vendieron sus tierras o porque fueron desplazados por la violencia y tuvieron que llegar a las ciudades y en las ciudades encontrarse con fábricas que para vender su mano de obra. ¿Sí? Y por lo general, siempre el padre de familia llegaba y no solamente vendía su mano de obra, sino que vendía también la de su esposa y la de sus hijos. Entonces, la de la esposa valía la mitad de la mano de obra de él y la de los hijos valía un cuarto de lo que valía la de él. Entonces, por ejemplo, a la esposa le pagaban el 50% y a los hijos el 25%. Y todos trabajaban por igual, en condiciones de semiesclavitud, 14 horas, 12 horas diarias de trabajo, con derecho a que el empleador le pegara y que le diera nomás como media hora para almorzar o para malvivir. Y vivían en unos guetos, en unas condiciones donde ni siquiera había alcantarillado, que muchas veces esas aguas hervidas se iban al mismo río que le surtía de agua potable y entonces por eso había muchas epidemias de cólera por esa época. ¿Sí? Entonces, ese es el principal problema. ¿Qué es lo que busca la salud ocupacional? Reducir, ¿reducir qué? El impacto del trabajo en los trabajadores. ¿Sí? Buscar como un punto donde el trabajador pueda tener unos derechos, unos principios básicos y que no sea maltratado, de que no sea vulnerado en sus condiciones básicas como de asistencia social o de salud. ¿Sí? Y volvamos a la primera revolución industrial. Debido a eso es que nació el comunismo y el socialismo. Al ver estas injusticias, pues el señor Karl Marx, ¿sí? Por cierto, Karl Marx era primo del fundador de Philips. O sea, él venía de una familia más o menos prestante, aunque él era pobre. Él murió en la pobreza, 3 hijos murieron de hambre. No, tuvo una vida dura, ¿sí? Era muy buen lector. Él leyó sobre todo los libros de Ricardo, que es un gran economista, y los de también Adam Smith. A partir de esos libros fue que sacó El Capital y manuscritos de 1844. Si ustedes quieren entender economía, léanse en ese de manuscritos de 1844. Muy buen libro para entender qué es la economía, qué es la plusvalía, qué es el capital, qué es los factores de capital, ¿sí? Digamos que él entendía muy bien la economía, pero las soluciones que daban eran muy malas, porque el manifiesto comunista que hizo junto con Federico Engels, no, no se puede aplicar, no, eso es una utopía, eso no sirve, y eso lo vemos en los países comunistas que son un fracaso. Cuba, Nicaragua, Venezuela, Corea del Norte. El único que, pero fue porque mutó, fue China. China fue porque mutó y Vietnam también está mutando. O sea, vieron que los principios económicos del comunismo y del socialismo no sirven y que obviamente el capitalismo no es un sistema perfecto, pero es el mejor sistema para permitir el flujo de los bienes de capital y establecer las mejores relaciones en cuanto a las transacciones de bienes y servicios. ¿Sí? El comunismo no. Manuscritos de 1984 es bueno. El Capital de Carlos Marx. El otro, La riqueza de las naciones de ¿cómo es que se llama? De Adam Smith.
Y hay uno que es contrario a ese, que también lo escribió Adam Smith, que se llama La naturaleza de los sentimientos y emociones humanas. Creo que se llama así. Es muy bueno, pero es muy contrario al a la riqueza de las naciones. No sé si es que Adam Smith lo escribió en dos épocas diferentes. No, no sé, nunca he podido entender eso. ¿Sí? Que porque lo leí fue por desparche una vez que en pandemia. Y wow, muy buenos. Listo. ¿Qué más? Digamos que entonces eso es lo que se busca, ¿sí? Para que los factores del trabajo, ¿sí? Los factores de relaciones entre empleador y trabajador no se vean tan afectados y no salga afectada sobre todo la parte más débil, porque en la relación laboral siempre la parte más débil es el trabajador, pues obviamente se establecen estos principios, ¿sí? De la seguridad social. No sé cuándo nace la seguridad social, venga, lo averiguamos. Sería interesante saber cuándo nace la seguridad social. ¿Cuándo nace la seguridad social? ¿Qué es la seguridad social? La seguridad social es la salud, la pensión, los riesgos laborales, ¿sí? Pero eso fue por muchas luchas. O sea, la seguridad social no nació por iniciativa de los empresarios. El único referente que yo tengo es el belga ese que les comento que tenía una fábrica de sosa de lavar, que más bien ese sí era un humano, no era un reptiliano, y se apiadaba de sus trabajadores. Y decía, no, venga, estos me dieron riqueza, trabajaron por mí, dieron su vida por mí, yo les pagué en su momento, sí, pero también yo tengo que hacer algo por ellos, yo les voy a dar una pensión y les voy a dar, si ellos se enferman, pues yo les voy a pagar eh, em, el médico, ¿sí? O si se accidentan grave, pues yo los pensiono. Es el único caso que yo conozco, ¿sí? Lástima, no me acuerdo bien la empresa. Voy a buscar esa historia y se las relato porque me pareció bonito. O sea, porque un empresario que piense de esa manera es muy complicado, es muy pocos, son muy pocos. Sí los hay, pero son muy pocos. Y esos son esos casos que uno tiene como que mencionar. Pero, por ejemplo, esto de la seguridad social, de tener pensión, de tener salud, de tener riesgos laborales, de tener una jornada laboral de 8 horas, ¿sí? De tener una hora de almuerzo. Son luchas de la clase trabajadora, del proletariado, como lo decía Carlos Marx, ¿sí? Que lo ganaron a punta de protestas, a punta de ser reprimidos. ¿Y por qué reprimidos? Por lo general, recuerden una cosa, los políticos son financiados por empresarios, son pagados por personas que tienen plata y esas personas que tienen plata no buscan el beneficio común de la gente común, buscan es el beneficio propio y por lo general en los diferentes gobiernos, ¿sí? Por ejemplo en Inglaterra en su momento, en Prusia, que hoy se llama Alemania en su momento, en Francia en su momento, bueno, que Francia pues con su revolución francesa cambió mucho las tornas, cambió mucho o sea, digamos que una de las principales victorias que tuvo el ser humano fue la revolución francesa, ¿sí? O en Estados Unidos también, ¿sí? Hubo muchos problemas. ¿Por qué? Porque los gobiernos eran afines, eran los empresarios. ¿Y por qué a los empresarios? Porque ellos eran los que les daban plata a esos gobiernos, ¿sí? Por ejemplo, si usted se va a poner a leer la historia de cómo se industrializó Estados Unidos, es a partir de la explotación del humano de otros humanos, ¿sí? Cuando usted va a ver, digamos, cómo John Davis Rockefeller hizo su fortuna del petróleo, fue porque hizo tratos que perjudicaron a otros empresarios, porque esclavizaba prácticamente a sus empleados, porque abusaba de ellos, o por ejemplo, si vamos a ver a Henry Ford también era una persona que tuvo unos tornas oscuras, o sea, digamos que en un comienzo se mostró bien y tuvo una etapa bien, pero después cuando en su vejez ya comenzó a volverse antisindicalista y creía que todo el mundo era comunista,
y reprimía a su sindicato solamente porque exigían mejores condiciones laborales. O si vamos a ver no sé, al del acero en Estados Unidos también. Ellos tuvieron una huelga dura. Ay, yo no me acuerdo cómo es que se llama el zar del acero en Estados Unidos. Se me escapó el nombre. Pero el caso es que tuvieron en la fábrica principal, en la fundición principal, 40 días de huelga y cómo la reprimieron. El presidente de Estados Unidos de esa época mandó a la policía a que matara a la gente, a que entraran y que se la tomaran a la fuerza y hubo como 150 muertos, ¿sí? Por ejemplo, la conmemoración del Internacional de la Mujer fue porque en Estados Unidos se incendió una fábrica textil donde había más o menos 150 mujeres o más, ¿sí? Y que se quemaron porque simplemente pues no había condiciones mínimas de seguridad y salud, ¿sí? Porque las puertas estaban cerradas con candado y había un hacinamiento de mujeres. Y eso todavía pues se sigue viendo en muchos países, ¿sí? Eh, y fue ¿por qué? Fue a la vez de luchas, de guerras que tuvo el proletariado contra los gobiernos y contra los empresarios. Así fue en Alemania. Bueno, digamos que en Alemania pues tenían ellos a Otto von Bismarck. Otto von Bismarck, digamos que era derecha, pero el man era un visionario que iba a favor del pueblo, de la gente. Entonces, digamos que firmó una serie de decretos o tratados en los cuales favorecía a la clase trabajadora alemana. Bueno, en ese entonces no se llamaba alemana, se llamaba Prusia, creo que era. Sí, dime, Irinit, Irinit. No me he podido aprender su Pro, nombre. ¿qué día lo pronunció bien? Sí, sí, sí. Es que todo pasó tan Profe, rápido. profe, buenas noches para todos. Buenas noches. Se me fue un poquito el internet y no alcancé a escuchar al fin qué año fue que salió lo de la seguridad social, profe. Pues aquí en Colombia, en 1900, aquí está. Ya te digo, ya te digo, ya te digo. Aquí en Colombia, en 1915, por el señor Rafael Uribe Uribe. Por este señor. O sea, digamos que él firmó esta ley, ¿sí? En el cual se reconoce pues como la seguridad social en Colombia. Y pues en el mundo, digamos que cada país tuvo sus situaciones particulares. Pero yo diría que, por ejemplo, en Estados Unidos, el principal propulsor de la seguridad y salud en el trabajo para los estadounidenses fue... ay, ¿cómo es que se llama este señor? Eh, ay, bueno, Franklin Delano Roosevelt fue uno y el otro que fue nefasto para Latinoamérica. Theodore Roosevelt. Theodore Roosevelt ayudó para que se firmara muchas leyes y muchos decretos en Estados Unidos para favorecer la clase trabajadora. Pero Theodore Roosevelt fue un presidente nefasto para Latinoamérica porque él fue el que le dio como esa base jurídica y esa seguridad militar a la United Fruit Company. No sé, muchos de ustedes son muy jóvenes, yo también. La United Fruit Company es una empresa nefasta. Es la que creó estas repúblicas bananeras. Fue la causante de la masacre de las bananeras aquí en Ciénaga. ¿Sí? Fue la que, por ejemplo, la que dejó que Nicaragua esté sumida en este gobierno tan nefasto que tiene ahorita Nicaragua. ¿Por qué? Porque atacó al presidente Sandino y eso hizo que cuando derrocaran a Sandino y hicieran el complot contra Sandino, se creara un grupo guerrillero que poco a poco con el tiempo abrazó las tornas comunistas y obviamente se convirtió en el mal que era. O sea, prácticamente Estados Unidos con la United Fruit Company
contribuyó al retraso del Centroamérica y de Suramérica, ¿sí? Especialmente en esas zonas donde se cultivaba banano. Y fue gracias a Theodore Roosevelt. Theodore Roosevelt fue el que les dio como ese poder militar al pulpo, como llamaban a la United Fruit Company. ¿Sí? Pero pues para su pueblo sí le ayudó pues para que se mejoraran las condiciones de vida de los trabajadores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, creo que bajo el gobierno de él fue que se implementó las 8 horas laborales en Estados Unidos. Y pues que se comenzara a considerar la salud y la pensión allá en Estados Unidos. Se van a hacer todos los días las clases, va de 6 a 9, 8 y media. Bueno, ¿qué horas quieren que comencemos? Bueno, por hoy podemos dejarlo hasta acá. Hoy dejémoslo hasta acá, ya que tengo trabajito también que hacer. Y ya mañana pues comenzamos así como en forma, como en serio. Esto fue como un abrebocas, fue como, no sé, cháchara de rigor. Entonces comenzamos 6